Gracias. Esteban Torres, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, duró poquito en el cargo. Pocos días, así es. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la primera reacción que tiene usted como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, como jefe de bancada? Ya tenía una posición sobre la muerte cruzada. A ver, sabíamos que esta cadena nacional se grabó el día de ayer, no es grabada el día de hoy. Parece que la percepción luego del juicio fue una percepción negativa de que no tenían los votos y de que iban a perder. Así que evidentemente eso estaba en la discusión y por eso yo en mi réplica, en el cierre de mi réplica, me referí precisamente al tema de la muerte cruzada y su ineficacia jurídica. Y hoy que hemos visto ya el decreto ejecutivo, por una causal que evidentemente no existe, no nos olvidemos que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en 2 ocasiones sobre esta causal, que el propio gobierno argumentó que esta causal no existía cuando hubo el primer intento de muerte cruzada. Sin duda es una decisión que será revisada por la Corte Constitucional en un control posterior y en donde vamos a ver qué decide la Corte, ¿no? Bueno, ¿qué puede decir la Corte? Si el 148 es claro y por el artículo que invoca el presidente, conmoción social, crisis interna, claramente dice la Constitución a juicio del presidente. ¿Qué tendría que hacer la Corte Constitucional ahí? Puede hacer un control posterior para verificar si en efecto o no existe esa causal, porque todos sabemos que no existe esa causal. Lo que existe es un juicio político en donde el presidente de la República con un decreto ha impedido que se dé la votación final que estaba prevista para el día sábado, luego de que se agoten hoy el resto de intervenciones de los legisladores. Parecería que el presidente de la República iba preparando un poco el camino de la conmoción por el tema de la inseguridad. Además, en el decreto 730 hace un pronunciamiento sobre el tema de la grave crisis que se está viviendo en el país. Pero de lo que he podido revisar brevemente en el decreto firmado sobre la muerte cruzada, hace sobre todo referencia a un tema político, que sin duda no es una causal de conmoción social, política e interna del Ecuador en este momento. Así que, como le digo, el decreto siempre pensamos que lo iba a firmar. Ayer se grabó esa cadena nacional, no se ha grabado el día de hoy. Me sorprende bastante que no le hayan dejado entrar al vicepresidente ayer al pleno de la Asamblea, muy curioso, por parte del propio gobierno, y que no esté tampoco en la mesa de los que dieron la rueda de prensa. Me sorprende bastante. Pero, ¿qué se puede interpretar con eso? Bueno, quizás quizás muchas tensiones internas o algún tipo de desacuerdos, o quizás la posibilidad de que sí existían los votos y que podía haber una sucesión vicepresidencial. Pero en todo caso yo creo que estamos en un nuevo escenario ahora y ese escenario obliga luego, por supuesto, de alguna petición que se haga a que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la legalidad o no de ese decreto y si resuelve la legalidad, nos vamos inmediatamente a elecciones, no hay ningún problema. Ahora, la Corte Constitucional puede decir que es ilegal y ¿qué pasa en ese momento? En ese momento cuando el decreto... ¿Les devuelven sus cargos a ustedes? Bueno, si el decreto queda sin efecto jurídico, como no tiene validez, en efecto toda la Asamblea sigue en funciones, por supuesto. Pero bueno, es, digamos, un tema subjetivo, porque, otra vez, el 148 es claro. La Corte puede decir, el 148 dice que a juicio del presidente, entonces no tengo nada que hacer. Puede decirlo a la Corte, por supuesto, o puede decir lo contrario. ¿Ustedes van a presentar, usted va a encabezar la presentación de algún escrito, algún pedido a la Corte? Sin duda alguna, tenemos una serie de reuniones luego de esta entrevista en donde se definirán una serie de acciones, pero por supuesto que buscar una revisión de esta decisión por parte de la Corte es uno de los objetivos. Ahora, ¿dónde se van a reunir? Si ya en la Asamblea no pueden, ¿no? Hay muchos lugares en Quito. Pero se van a reunir los socialcristianos, los aliados. Bueno, primero hay que reunirse con la bancada. Tenemos una reunión de los socialcristianos. Luego habrá que ver si hay reuniones también de mayoría y con otros grupos. Me han escrito muchas personas el día de hoy. Hay posiciones claras. En la posición de UNES, que incluso en medio de la sustanciación de la práctica de la prueba del juicio, puso un comunicado que decía, presidente, invoca la muerte cruzada. Y yo he escuchado a la mayoría de asambleístas de UNES, debe ser una línea de política de ellos, de respetar si es que el presidente firmaba la muerte cruzada. Usted, en cambio, decía, no voy a acatar porque el presidente no tiene justificación para hacerlo. Bueno, acabo de ver un tuit de alguno de los líderes de la Revolución Ciudadana precisamente diciendo que lo de hoy ha sido ilegal. Así que entiendo que también estarán revisando la decisión y tomando alguna decisión. Pero si es que ustedes, como social cristianos, no tienen el apoyo de sus aliados de UNES y de los otros aliados, se quedan sin piso también en algún tipo de reclamo. Bueno, el reclamo judicial no requiere que participen todos los legisladores o una mayoría, lo puede hacer incluso cualquier
Y lo puede hacer incluso cualquier ciudadano Ajá. a través de alguna acción de protección. O sea, podemos esperar que un juez de primera instancia acoja alguna acción de protección y les devuelva los cargos. Podría ser, pero yo creo Pero- que lo pertinente es evidentemente es una acción respecto del decreto en la Corte Constitucional, en donde la Corte se pronuncia sobre este tema. ¿Qué va a hacer usted hoy? Usted dijo que no iba a acatar. Lo venía diciendo. Si es que firma la muerte cruzada, Por no eso. voy a acatar. Así es. ¿No la Exactamente. acata? Pero no acatar significa hacer qué. Presentar una acción para O sea, que la una, Corte... una acción legal, nada de facto. Es decir, Por ustedes no se supuesto. van a ir a sesionar en No, algún no, no. coliseo, en el En ágora de la absoluto. casa. Va a intentar entrar a la Asamblea, en absoluto. No, No esta van a es hacer una ese tipo de decisión, cosas. yo al menos en lo personal no lo voy a hacer. Pero por eso le digo, aquí hay que judicial y constitucionalmente ver la pertinencia de ese decreto y esperar una decisión que de alguna manera puede dejar en firme esta decisión y tener el llamado a elecciones de inmediatamente, en donde no tenemos ningún problema en ir a elecciones, o desconocer la validez de ese decreto y continuar con las funciones de la Asamblea. ¿Y por qué no reconocer la validez de ese decreto que está pegado a la norma 148? Porque no existe ningún tipo de Y causal. presentarse en 3 meses de elecciones. Porque no existe ningún tipo de causal. Porque la razón por la que se firma la muerte cruzada es porque ayer, y eso me sorprende a mí, porque yo pensé que le fue bien al gobierno, pero parece que la percepción del gobierno ha sido que les fue muy mal. ¿Usted En cree su que el dis- presidente presentó sus pruebas de descargo correctamente el día de Bueno, ayer? no desvirtuó realmente las acusaciones. Entonces, ¿por qué cree que le fue bien? Porque creo que se dio un ambiente de respeto democrático, no hubo interrupciones, no hubo violencia, al menos en el acto democrático del día de ayer. Y yo pensé que esa percepción la tuvo también el gobierno, pero parece que el gobierno tuvo la percepción de que le fue mal y de que ha perdido el juicio político. Y por eso, en tal virtud, de firmar un decreto para evitar una votación, no puede sino ser ilegal. Usted hasta antes de ayer, le vi en una entrevista, antes del inicio de la interpelación, decía que más o menos hay 90 votos, 88, 90 votos. ¿Usted qué supo ayer después de las intervenciones? ¿Que había cuántos votos? A ver, el escenario siempre fue cambiante en todos los días. Habían días en donde habían 90, quizás eso lo vi en ese día. Habían otros días donde habían 86, 85 votos. No sé si realmente la intervención de ayer de los interpelantes y la del presidente movió los votos hacia arriba, como parece que ha sido, para que motive, como le digo, una decisión del gobierno. Porque la cadena nacional se grabó en el Palacio en la noche de ayer, es decir, inmediatamente después de lo que sucedió en la Asamblea. Ahora, hubo comunicados ayer en la noche de la bancada de Ecuador, ex-BAN, que mostraba 23 votos en contra del juicio. Pachacutic, 11 votos en contra del juicio. Y iban sumando. Yo creo que había anoche más de los 46 que se necesitaban para que el presidente no sea destituido. Pero como le digo, nadie sabe de ciencia cierta, pero conversando con legisladores del oficialismo precisamente el día de ayer, ellos contaban en la noche, ellos necesitan 46 para evitar que haya una destitución, contaban con 49 votos y hablaban de la posibilidad de conseguir 53 en estos días. No lo sé, les escuché porque estuve conversando con ellos luego del juicio, pero vamos a, no sé realmente qué pasó con ellos. Usted ha hablado ya con Virgilio Saquicela, con Marcelo Holguín. Lo digo como ex autoridades máximas de la Asamblea Nacional. Hoy me ha comunicado Virgilio Saquicela, me comunicó en la mañana que precisamente ya estaba militarizada la Asamblea y que no había podido ingresar el personal de limpieza, me parece, de la Asamblea y que por eso ya se había firmado la muerte cruzada. En todo caso, es una imagen que se da la vuelta al mundo, ¿no? Yo no sé cómo vean las democracias europeas o incluso norteamericanas el hecho de ver la Asamblea completamente militarizada. Pero, Esteban, ayer en la Asamblea Nacional se escucharon un montón de discursos. Muchos, incluso parte del discurso del presidente, se fueron a otros temas que no tenían nada que ver con el juicio político. Incluso usted sacó el chaleco, habló del tema de que el presidente del gobierno está en deuda con el tema de la seguridad y hablaron hasta de la deuda externa. Es decir, se estaban alejando de la discusión central que era el peculado. No, en absoluto. Y si usted revisa mi intervención y la réplica, yo jurídicamente y claramente establezco la causal del juicio político, pero es evidente que en una intervención política hay muchísimos elementos también que hacen parte de ese debate. Lo mismo podríamos decir del presidente de la República. No se defendió en absoluto de ninguno de los cargos que se le acusan, sino que más bien hizo una especie de rendición de cuentas anticipada. Yo no sé si pensando que ya no va a haber 24 de mayo,
tampoco para hacer la rendición de cuentas en la Asamblea. Es que no va a tener dónde hacer la rendición de cuentas, pues ya no hay asamblea. Quizás por eso su discurso ya estaba en ese tono derrotista, pero no, jurídicamente se probó, se demostró. La asambleísta Veloz manejó además las pruebas, con presentaciones incluso visuales de las pruebas, y ese fue el desenlace del juicio. Por supuesto que muchos legisladores se desviaron del tema y quizás por eso tampoco han tenido el eco que debían tener. El presidente en su discurso hizo un llamado a la unidad. Dijo, tanto la asamblea como nosotros tenemos que corregir cosas. Se toma la decisión que se ha tomado, y es un hecho. No hay asamblea, hay gobierno en este momento, pero hay actores políticos. Usted sigue siendo un actor político, sigue perteneciendo a un partido político en el país. No es momento de bajar las... Porque esto puede convertirse en un polvorín. Puede ser una mecha encendida que puede terminar en una crisis terrible, que no le conviene a nadie. Sin duda. Yo hago un llamado, aprovecho este medio de comunicación para hacer un llamado público a todos a la calma, a la paz, a evitar cualquier tipo de violencia. Me preocupa realmente que esta decisión pueda desencadenar algo peor, que a nuestra maltrecha economía le pueda golpear de una mayor manera. Ojalá no sea así. Y en caso de que ya hay un respaldo de Fuerzas Armadas, han dicho que van a respetar porque es un tema absolutamente constitucional, ¿por qué no apoyar este proceso? Hasta llegar a las urnas en 4 meses y medio, quizá con una opción presidencial de ustedes mismos, quizá usted mismo como candidato a la Asamblea Nacional o a no sé qué, a la presidencia. Bueno, porque es una decisión evidentemente inconstitucional e ilegal. Es decir, si usted revisa la argumentación que utilizó el gobierno cuando se activó la primera muerte cruzada en la Asamblea, va a encontrar ahí la argumentación para desconocer lo que está pasando en este momento. No existe una conmoción social y política. ¿No ve usted este rato una congestión nacional de las calles o una paralización de los servicios públicos? No existe eso y ojalá no se dé. Pero por eso no hay razón para un decreto. Es decir, uno no puede decir, porque me conviene políticamente, y quizás yo creo que al Partido Social Cristiano hasta le conviene esta decisión, voy a aceptarla porque es, aunque sea ilegal. No, es ilegal y esto tiene que ser resuelto, creo yo, por la máxima corte, con todo el civismo que requiere este momento tan complicado de la patria y con toda la paz social también que es necesaria. Oiga, ¿ustedes irían a las elecciones en alianza con UNES? Evidentemente no. ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿Pero por qué no? Si están unidos en la Asamblea. Usted pues, sabe que no. Usted sabe que no. No sé. Después de lo que pasó el domingo, usted sabe que no. El Partido Social Cristiano tiene su propia opción, sus idearios, sus cuadros, y creo que este momento, en una centro derecha en donde el gobierno ha matado a su propio partido político, el resultado en las elecciones seccionales fue microscópico para ellos, se abre un cauce, pero yo creo que es un cauce más que de partidos, de coaliciones, de grandes ideas, de grandes luchas, en donde yo creo que el Partido Social Cristiano debería liderar una coalición de más movimientos y partidos del centro a la derecha para hacer frente sobre todo al correísmo que está muy bien aceitado luego de las últimas elecciones y sobre todo también a una opción de Pachacuti que se puede robustecer. Bueno, termino con eso entonces. Usted no está de acuerdo, cree que es ilegal, pero no va a tomar ninguna acción si no sea por la vía judicial. No va a desconocer el tema tratando de ingresar a la Asamblea Nacional. Sería eso. Es que, por ejemplo, aquí estuvo antes de ayer el asambleísta Guamaní, que vota con la mayoría. Y dijo, no, nosotros nos vamos a reunir, si es que pasa eso, para desconocer. Usted dijo, si el presidente lo dijo aquí también, si el presidente firma la muerte cruzada, acuérdese lo que le pasó a Castillo en el Perú. Así es, y eso puede pasar este momento si la Asamblea... Pero solo pasa si ustedes se reúnen y desconocen al presidente. Pero eso debe darse luego de una decisión de la máxima corte del país, es decir, no de facto, no a la fuerza, no tanquetas contra tanquetas, sino luego de una decisión que desconozca ese decreto y con la Asamblea en su pleno funcionamiento, sin duda habrá una serie de decisiones que se puedan tomar en ese momento. Muchas gracias. Gracias. Esteban Torres, ahora mismo ex segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, luego de que el presidente de la República a las 7 de la mañana anunció el decreto 741 por el cual invoca la muerte cruzada y ha disuelto la Asamblea Nacional. Vamos a una pausa.